a las redes sociales y a otras cosas que a la mismísima palabra, que es donde está la verdad, esa verdad que nos hace libres. ¿Y de qué nos hizo libres la verdad? ¿De qué nos hizo libres la palabra? De muchas cosas, hermanos y amigos. Esta verdad que liberta nos hizo libre de muchas cosas. A mí me libertó del licor, del desorden sexual. A mí me libertó de las drogas. Ya estaba bastante profundo en muchas cosas. El Señor limpió mi boca. Yo era un hombre malediciente. Y todo esto lo hizo el Señor a través de su palabra, en el nombre de Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, aleluya. A Él sea la gloria, aleluya, porque Él fue el que hizo esa obra en mi vida. No fue mi esfuerzo, no fui yo. Fue el Señor el que hizo esa obra en mi corazón. Y yo estoy convencido que si Él la hizo en mí, también la hará en ti, querido amigo. También la sigue haciendo en tu vida, querido hermano, aleluya. En el Salmo 119, el versículo 43, decía el salmista al Señor, decía, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Aleluya. ¿Y cuántos mora la palabra de verdad? La palabra de verdad, aleluya. El Salmo 119, ahí mismo el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Empieza a estudiarla y vas sumando y vas viendo que es verdad la palabra de Dios. Aleluya. Para que no sea tu fe fundamentada en los hombres o en la iglesia X o en la iglesia tal. No. Le doy gracias a Dios por los hombres que predican en la iglesia pentecostal, porque predican la verdad de la palabra, aleluya. Pero no fue la iglesia pentecostal que libertó mi corazón, fue Jesucristo el Señor, porque Él es la verdad. El Señor lo dijo, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad es Cristo el Señor. Aleluya. San Juan 7:40. Vamos a mirar San Juan, Evangelio de San Juan 7:40. Dice 40 y 41. Y decían, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Aquí es donde llegamos allá al siglo I, donde el Señor estaba enseñando la poderosa palabra del Señor, la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Y Él estaba allí enseñando y entonces se maravillaban algunos por la forma en cómo el Señor enseñaba, por la forma en cómo el Señor hablaba, aleluya, del reino de los cielos. Pero aunque habían algunos que se maravillaban, los religiosos, los fariseos, que eran muy celosos de la ley, que eran rabinos conocedores del antiguo pacto, del canón antiguo, ellos decían del Pentateuco y de la ley, de todas estas cosas, eran hombres muy conocedores, pero había algo que ellos no conocían. Ellos no conocían al Señor. Ellos no sabían quién era Jesús, no sabían. Es más, ellos creían que Jesús venía de Galilea, porque Jesucristo se la pasaba todo el tiempo enseñando su palabra a los gentiles. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de sangre, sino de la palabra, por la palabra de Dios, aleluya. A estos les dio la potestad de ser hechos hijos suyos, aleluya. Y por eso el Señor
no sabían ellos de dónde venía. Nosotros tenemos que agradecerle mucho al Señor que para este tiempo usted y yo ya estamos, por eso les decía, del lado de las Escrituras, del otro lado de las Escrituras. Conocemos el Antiguo Testamento y conocemos el Nuevo. Y sabemos que lo que se dijo en el Antiguo tuvo cabal cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Y por esa razón ellos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Ellos no sabían que Jesucristo nació en Belén de Judá. No tenían ni idea que el Señor había nacido en Belén de Judá. Y lo decía el Antiguo Pacto, lo decía en el Antiguo Testamento, pero no habían tenido revelación. ¿Por qué? Porque era necesario que las cosas acontecieran así para el Señor poder llevar a cabo la redención también de los gentiles, o sea, de nosotros. Amén. Gloria al Señor, de su iglesia en esta tarde. Aleluya. Y ellos no habían entendido, no sabían que Jesucristo había nacido en Belén de Judá y que por causa de los gobernadores en aquel tiempo, que cuando les llegó la noticia de que había nacido el Mesías, dijeron, no, vamos a matar a esta cantidad de niños que hay de los 2 años hacia abajo. Y estoy seguro que ahí va a caer el Mesías y no lo vamos a dejar hacer la obra que Él quiere hacer. Y eso fue lo que hicieron. Hubo una matazón de niños en el siglo I, pero cualquier cantidad, muchísima. Pero como al Señor nada lo coge de sorpresa, a Él le fue avisado, a sus padres le fue avisado por un ángel que debían irse de allí, ¿cierto? Y se fueron para una ciudad cerca de Egipto que se llamaba Alejandría. Y esto también estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y por eso decía, de Egipto llamé a mi hijo, porque allí estaba el Señor. Después de que ellos vivieron allá un tiempo, se vinieron otra vez, pero ya no llegaron hasta Belén de Judá, sino que se quedaron ¿en dónde? En Nazaret, ¿cierto? Y allí fue donde el Señor hizo todo el recorrido, conoció todo, le dieron toda la enseñanza, amén. Y fuera de darle toda la enseñanza, Él crecía en sabiduría, crecía en gracia, para con Dios y para con los hombres, ¿cierto? Y el Señor se ocupaba de las cosas ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Él decía, de las cosas de mi Padre, ¿cierto? Él se ocupaba de los negocios de mi Padre, como hijo lo decía, amén. Y por esa razón le llamaron ¿qué? Nazareno, ¿cierto? Por eso aquel verdadero israelita cuando oyó a Natanael que le dijo, vení, le dijo, vení, hemos hallado a uno del cual habló Moisés en la ley, al Cristo, sí, al hijo de José el carpintero de Nazaret. Y entonces cuando él escuchó esa palabra dijo, ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Y él le dijo, vení, yo te muestro. Cuando ya estaba cerca del Señor, el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Cuando él le dijo estas palabras, aquel hombre Natanael quedó maravillado, ¿cierto? Y le dijo, ¿tú de dónde me conoces? Y el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Cuando él le dio aquella revelación, entonces, ¿qué tuvo que decir este verdadero israelita? Tú eres el rey de Israel. Tuvo que reconocerle, aleluya, aquel hombre recibió revelación de la poderosa palabra del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 17:8. San Juan 17, el versículo 8. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, 17, versículo 8. Dice, porque las palabras que me diste, hacía el Señor una oración como hijo, y rogaba al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, diciéndole, porque las palabras que me diste, las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te ruego que los quites, te ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Tu palabra es verdad. Ya voy terminando. Segunda a los Corintios 4:2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andando en lo oculto, ¿cierto? Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de verdad. La palabra de Dios es palabra de verdad. Aleluya. Que nuestra fe esté fundada en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, en Jesucristo, el único Dios verdadero. Aleluya, como lo enseña la palabra de Dios. ¿Cierto? Sabemos que Jesús ha venido, ¿cierto? Y nos ha dado entendimiento, nos ha abierto el conocimiento, ¿cierto? Para conocer al que es verdadero. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Efesios 1:13 dice la palabra del Señor. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A cuánto nos pasó esto, hermanos? Aleluya. Que habiendo oído esta palabra de verdad, aleluya, gloria al nombre de Jesús, el evangelio de Jesucristo, donde está el poder de Dios. El poder de Dios está en el evangelio de Dios, en ese evangelio de Jesucristo, aleluya. Evangelio que es para salvación, aleluya. Y cuando lo habíamos creído, cuando Él nos dio esa fortaleza, nos permitió tener esa fe, que lo creímos, fuimos sellados por su Santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. También dice la poderosa palabra del Señor para terminar, dice Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén. La cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria al Señor. Tengan, si es tan amable, pónganse en sus pies.
Aleluya.